Creo que también el momento que vivimos ahora hay que verlo en el contexto de las grandes manifestaciones que sucedieron el año pasado, del estallido social que se dieron en los últimos años en países como Colombia, Chile, en Haití, eh, en donde no eran manifestaciones contra la policía, o que específicamente tenían que ver con la policía, pero en muchos casos vimos que la policía como que se colocó al centro de la historia en muchos casos a través de los abusos que fueron cometidos contra personas manifestándose, ejerciendo sus derechos en esos distintos contextos. Entonces, ahí vemos que en todos los momentos clave, los momentos fundamentales de cambio, de transformación de una sociedad, ahí se coloca la policía, porque la policía está en ese momento mediando conflictos, digamos, regulando las relaciones sociales. Entonces ahí la policía se vuelve la noticia, aunque no sea efectivamente la noticia. Entonces no tenemos que entender, por ejemplo, que cuando se veían estas grandes manifestaciones en Colombia, también la participación del SMAD era también una de las principales noticias, ¿no? Era una parte importante de la historia, que es algo que no lo vemos con todas las burocracias del Estado, ¿no? La policía tiene un papel central al ser la cara visible del Estado. Entonces yo diría que, por ejemplo, los estallidos, las protestas sociales que vimos el año pasado en varios países, eh, la actuación policial define el carácter, digamos, de esos momentos también. Vemos, por ejemplo, como ejemplo, lo que está sucediendo en Bielorrusia por cuestiones de las elecciones. También ahí el hecho de que la policía esté como el brazo armado del Estado reprimiendo a favor del gobierno, o sea, en vez de proteger el derecho a la manifestación, también ahí la policía y sus hechos represivos se ha convertido en una parte central de esa historia. Entonces, no nos debe sorprender que ahora vemos estallidos sociales enfocados sobre la cuestión policial. Vemos, por ejemplo, en todo Estados Unidos, en los últimos meses hemos visto las manifestaciones más grandes que se ha visto en toda la historia. Eh, Según New York Times y otras investigaciones que se han hecho, estamos viendo ahora las manifestaciones más grandes, o sea, es algo histórico lo que está sucediendo. En Colombia estamos viendo manifestaciones también enormes y sostenidas en todo el país por esta cuestión del asesinato de Javier Ordóñez. Entonces, eh, cuando suceden ciertos hechos de abusos policiales, se vuelven tan grandes por ese papel grande que tiene la policía, o sea, ese papel central que tiene la policía en la sociedad. La pregunta que uno se podría hacer es por qué el caso de George Floyd, el caso de Javier Ordóñez, y no el caso de Anderson Arboleda, que fue Exacto. asesinado en Puerto Tejada, ¿no? Eh, en esta cuestión del contexto de la pandemia. Y eso es algo que no le podemos tener una respuesta exacta, pero sabemos también que cuestiones de desigualdad social, cuestiones de racismo, cuestiones de hasta la misma la disponibilidad de video, el papel de las redes sociales, todo esto puede tener un papel fundamental en definir por qué en este momento, o sea, por qué este caso puntual puede ser cualquier de Ujú. esos factores. Creo que yo sí lo miro desde una visión comparada que nos permite decir que aunque los procesos hayan funcionado de una forma distinta, digamos en Europa, en Estados Unidos, en países que estuvieron bajo control colonial durante mucho tiempo, en América Latina, lo que sí tienen en común esos procesos es que las policías cuando fueron desarrolladas como instrumento de poder. Uno piensa ahora que la policía tiene la función de garantizar la seguridad, de protegernos contra la violencia, el delito, etcétera, pero el eje digamos, el hilo en común entre todos esos sectores es que la policía en realidad, si vemos los estudios que fueron hechos sobre las policías en Europa, el desarrollo hasta de la policía de Londres, que muchas veces es tomada como el ejemplo de la policía democrática, ¿no? Fue desarrollada eh, para reprimir a trabajadores y manifestaciones allá. Las policías en Estados Unidos
o hasta en Brasil, creadas por un lado en zonas urbanas para reprimir también protestas de trabajadores, inmigrantes, en el sur de Estados Unidos, en las regiones esclavistas también de Brasil, que fueron creadas para, en sus versiones más iniciales, fueron creadas para reprimir personas esclavizadas que se quisieron liberar. Entonces, y lo mismo en países que permanecieron bajo control colonial durante mucho tiempo, en la India, las colonias francesas, inglesas, etcétera. También las policías se desarrollaron como para una forma de reprimir esas poblaciones colonizadas y para mantener el control del poder colonizador. Entonces es una cosa que tal vez es tal como la justaposición es como totalmente lo contrario de lo que acabo de decir en relación al papel de la policía en la sociedad. Es la posición de la policía en el Estado, que es para, como entidad para reproducir y mantener, digamos, el orden, una orden de control, de clase, de raza, de lazos coloniales, etcétera. Entonces, ese hilo en común creo que nos remite al momento actual, al pensar que las transiciones hacia la democracia supuestamente nos iban a llevar a otro modelo. Nos iban a llevar a un modelo en donde la policía realmente ocupaba ese papel en la sociedad, donde pensar una policía que estaba para darnos protección, para darnos, no para reforzar relaciones raciales o de clase, sino de realmente proporcionar una seguridad a toda la ciudadanía por igual. Esa es la promesa de la democracia, pero vemos todavía que hay una puja, un conflicto entre esas dos versiones y cuando vemos al ESMAD u otras policías así ahí saliendo a la calle, eh, están siendo la policía de la sociedad o la policía del Estado en ese momento. Bueno, la verdad es que es difícil decir que digamos que la raíz o que el problema se genera desde un solo sector, de que es algo, digamos, que existe que es algo de cultura policial, o que es algo de burocrático, o que es algo entre el personal policial, o es algo político, es algo que viene de la sociedad. Yo diría que hay que ver todos estos sistemas funcionando de una forma que se refuerzan y reproducen estas dinámicas. Desde el sector político vemos que para cualquier, eh, bueno, no para cualquier, la mayoría de los políticos quieren tener una entidad poderosa como es la policía, que tiene sus manos en todas partes de la sociedad para poder ejercer el poder y incrementar su poder. Vemos el presidente Trump que quiere mandar a policías supuestamente a vigilar los centros de votación. Esta no es una función de la policía en Estados Unidos y no es si lo fuera, no es una función que controla el presidente. Y sin embargo, vemos que muchos políticos, hasta los que no tienen control sobre la policía formalmente, quieren aproximarse a esa potencia, digamos, eh, al brazo armado del Estado y quieren controlar ese brazo armado del Estado. Entonces eso genera unos incentivos perversos que hace que el sector político no tenga mucha motivación para controlar la policía de una forma que beneficie a la sociedad. Digamos, ese será, digamos, el político promedio. Hay políticos que sí quieren eso. Por otro lado, tenemos sociedades desiguales en donde, digamos, el discurso que domina en casi, digamos, en la cotidianidad es que le tengo que tener miedo a otras personas de mi comunidad, que no se parezcan a mí, que son de otra clase social o lo que sea. Entonces eso genera demandas fragmentadas, estas demandas de protección, pero en donde proteger al sector más privilegiado implica la represión de sectores menos favorecidos. Entonces, desde la sociedad también esa dinámica de la desigualdad genera demandas desiguales, en donde la policía también es llamada a no prestar un servicio de protección para toda la ciudadanía, como decía, sino de proteger a algunos reprimiendo a otros. Entonces, eso también, también hace que el sector más poderoso de la sociedad tampoco tenga
el incentivo la motivación de tener una policía que se apegue a la ley. Lo que quiero es una policía que me proteja a mí. Si la ley restringe la capacidad, digamos, bajo esa perspectiva, restringe la capacidad de la policía a protegerme, entonces yo no quiero una policía que tenga esas restricciones, esos límites a su poder. Yo quiero que la policía tenga, y vemos esa contradicción en distintas encuestas, encuestas de opinión pública, Latinobarómetro, la POP, de la región, vemos que a veces surgen bajos niveles de confianza en la policía, pero decir, la policía debe tener más autoridad para combatir el delito, ¿no? Entonces, es una cuestión que también desde la misma sociedad surgen esas contradicciones en donde muchas veces son sectores minoritarios los que llaman a una policía reformada. Y también al interior de la policía, como dices, también hay cuestiones más micro, que por ejemplo, estábamos conversando antes de las cuestiones de las requisas. En teoría, bajo un Estado de Derecho, lo que debería gobernar si se realiza una requisa o no es, digamos, el estándar legal, digamos, de que de esa persona es sospechosa, digamos, como se defina en cualquier, en el sistema legal de cada país. Pero lo que termina realmente determinando si un policía lo va a realizar o no es pues sistema de cuotas, o decir, tienes que hacer esta cierta cantidad de requisas. Entonces el policía en su mente va a decir, bueno, yo tengo que cumplir, esta persona no necesariamente cumple estrictamente el estándar legal, pero yo tengo que hacer 100 por día o lo que sea, 50 por día. Entonces ahí en un nivel más micro, no estamos hablando de lo macroestructural político, sino en el nivel micro de la mente del policía, de la policía, del agente policial, yo tengo que cumplir eso para poder mantener mi trabajo. Quiero, digamos, seguir avanzando en mi carrera, entonces voy a hacerlo así. Digamos, hay una división importante en donde ciertos sectores dicen que queremos una policía, eh, digamos, con restricciones legales, que respete a toda la ciudadanía, que no abuse sistemáticamente los derechos de las personas, y otro sector que dice, el delito, la violencia están fuera de control, hay que hacer algo, y la policía es la única entidad con la capacidad de hacerlo, y lo que menos tenemos que hacer es limitar la autoridad de la policía. Entonces, hasta esos sectores que muchas veces no confían en la policía, terminan exigiendo una policía de mano dura, como tú dices. Porque lo que vimos en el proceso de reforma de Colombia del comienzo de los años 90, es que también los niveles de confianza eran súper bajos. Creo que más o menos entre 20 y 24%, que es como lo que vemos ahora. Claro. Y sin embargo, había muchas divisiones en relación a con qué las reemplazábamos, entre los sectores que querían limitar el poder de la policía, la autoridad de salir de la autoridad de actuación en la calle frente a la ciudadanía de la policía, y otras personas que querían ampliarla porque los niveles de violencia están fuera de control. Entonces, esa es una de las cosas, como tú dices, que yo digo en mi trabajo que son obstáculos importantes, porque fuera de ese consenso político, si no existe ese consenso social, no va a existir un consenso político para poder llegar a una reforma policial que vimos en el proceso del 93 en Colombia. Fue que se juntaron a todos los sectores políticos, se juntaron a todos los sectores sociales en unas comisiones, y pensar unas reformas de fondo, estructurales y amplias, y multidimensionales, multisectoriales. Entonces, yo diría que ese consenso político es fundamental porque es un momento de superar esas divisiones que existen, digamos, en la normalidad en estas sociedades desiguales en las cuales vivimos. Entonces, ¿qué factores ayudarían a tener digamos, una reforma policial? Serían esas dos cosas: ver una convergencia entre la sociedad, de ver que no solamente, digamos, son los sectores de siempre que salen a manifestarse cuando la policía comete esos abusos, sino que sectores inesperados, que en esa época vimos la Federación, la Nacional del Comercio, que vimos sectores, la Cámara de Comercio de Bogotá, saliendo a decir hay que reformar a la policía.
y no de una forma, digamos, superficial, sino que también estaban exigiendo en ese momento una reforma de verdad de la policía. Entonces tenemos que ver eh, que esos sectores realmente van a comprometerse con una visión alternativa de la policía. Porque vimos que en el caso colombiano las reformas se aprueban en el 93 y luego llega Samper, digamos, se impulsó bajo el gobierno de Gaviria, llega Samper y no ve el mismo compromiso porque está viendo de nuevo una divisiones en la sociedad. La gente está preocupada con el tema de la seguridad de nuevo, la violencia. Ujú. Entonces lo que hay que hacer, digamos, una frase famosa de Samper, bueno, hay que dejar que la policía se autorregule, ¿no? Entonces son esas cosas de desmantelar todas estas reformas que fueron bastante innovadoras en su momento. Esa es la característica que tiene Colombia, que es un poco más complicada, que uno piensa, bueno, un país unitario debe ser mucho más sencillo reformar a la policía que en un país federal como sería Brasil, en donde los estados son los que tienen eh, el control, digamos, la autoridad legal sobre la policía. Pero lo que vemos en Colombia, claro, que la Constitución dice que digamos, las alcaldías y las gobernaciones son las primeras autoridades de policía en los municipios y en en los departamentos. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, la ley de policía que se aprobó en el 93 tenía como definió ciertos parámetros para decir qué instrumentos legales tienen los y las alcaldesas y alcaldes y los gobernadores sobre la cuestión de la policía. Pero digamos, a niveles prácticos no se entiende bien cuál es el papel y la función de cada nivel administrativo. Porque si vemos que, digamos, como no entiendo yo, es que la Constitución y la ley de policía estaba hablando más sobre la política de seguridad y decir, bueno, te damos estos instrumentos legales para gobernar sobre la cuestión de la política de seguridad en tu jurisdicción. Y estos instrumentos legales y administrativos son para que la policía coopere contigo, siendo que no tienes control legal y administrativo sobre la policía. Entonces ahí es donde creo que hay un poco más claridad de lo que el debate político actual nos llevaría a pensar, porque en realidad es responsabilidad del gobierno nacional determinar todas esas cuestiones en relación a la policía, la organización de la policía, cuestiones de control interno, externo, presupuesto, eh, digamos, criterios de reclutamiento, de formación, de promoción, todo eso, son cosas que en realidad las atribuciones están un poco más claras de lo que nos llevaría a pensar el debate actual político. A pesar de que las atribuciones que tienen los alcaldes y alcaldesas en relación a la policía son limitadas, hay muchos alcaldes en Colombia que ni siquiera las quieren usar, o sea, ni siquiera quieren, Ujú. ni siquiera utilizan. Yo tengo otro trabajo en donde veo esa cuestión de los municipios en Colombia que ni siquiera realmente se preocupan por la política de seguridad. Entonces, que a pesar de ser la primera autoridad en cuestiones de policía, de tener ciertos instrumentos presupuestarios, legales, administrativos, para poder gobernar en esa área, no lo hacen. Parte de la razón, creo yo, que la alcaldesa Claudia López está, como se le acusa de decir, actuando más como ONG, es exactamente porque sus poderes sobre la policía son muy limitados. Entonces, Ujú. lo que sí tiene es lo mismo que tiene la sociedad civil, que es este poder de denunciar, de diagnosticar. Entonces, me parece que esa acusación de que estás actuando más como ONG, bueno, tiene que ver con eso, que tiene poderes muy limitados sobre la policía. Entonces, la herramienta que sí tiene es esa de la comunicación y de poder decir, bueno, la policía está cometiendo tal y tal abuso y de introducir un poco más de transparencia, que es lo que muchas veces termina siendo el papel de la sociedad civil. Es imposible dar una respuesta, digamos, que nos va a dejar satisfechos aquí en este momento, pero creo que el dónde comenzar, yo creo que sí tenemos algunas ideas.
por un lado, está la democratización de la información y de los medios de comunicación. Una cuestión que es un gran obstáculo para mí como investigadora, pero en realidad es un mayor obstáculo para quien esté queriendo impulsar reformas policiales, es que efectivamente no tenemos muchos datos sobre la actuación policial. Cómo actúa la policía en distintos barrios, cómo actúa en con distintas poblaciones, digamos, para entender efectivamente cómo se proyecta la desigualdad en la actuación policial. Eso es algo que en Estados Unidos, en Brasil, bueno, más en Brasil diría que sabemos cuántas personas que mata la policía son negras. En Sao Paulo te puedo hablar de nivel educativo de las víctimas, te puedo decir dónde vivían, te puedo decir dónde fueron asesinadas por la policía, te puedo decir el color de su piel, su edad, y puedo tener un perfil bastante detallado de las víctimas y entender, digamos, cómo se desplaza la letalidad policial sobre la población de distintos estados de Brasil. En Colombia no tenemos esos datos que nos permitan realmente entender cómo se proyecta la desigualdad en la actuación policial. La policía colombiana ya no mata, por ejemplo, la cantidad de personas que mataba en los años 80, comienzo de los años 90, pero no sabemos cuántas personas mata, o sea, no sabemos en qué condiciones, no sabemos tantas cosas que nos permitirían a entender exactamente cuál es ese perfil de la desigualdad en esa actuación policial, ya sea letal o en otras cuestiones de abuso. Eh, pero por otro lado, sí existe como una democratización otro tipo de información de las redes sociales, medios de comunicación popular que sí ayudan, por ejemplo, a que más personas tomen conocimiento de lo que de lo poco que sabemos. De poder ver, estando en Estados Unidos, poder ver las manifestaciones que sucedieron entre las comunidades principalmente negras en respuesta a los asesinatos del joven Anderson Arboleda y otras personas y otros jóvenes negros en, en, en Puerto Tejada y en otros sectores supuestamente para protegernos contra la pandemia. Entonces, el uso de las redes sociales sí permiten que más personas, por lo menos aquí en Estados Unidos, creo que en Brasil también, y creo que ha sido lo mismo en Colombia, tomen conocimiento de cosas que quizás pasarían desapercibidos en otros momentos. Entonces, yo creo que la transparencia de datos tiene que ser principal en la agenda para realmente entender la naturaleza de esta problemática en relación a la desigualdad. Y por otro lado, de que personas que quizás nunca tendrían contacto directo con el abuso policial se puedan enterar del abuso policial que sí existe en otros sectores de la sociedad y que muchas veces son bastante cercanos en términos territoriales, pero en términos sociales son bastante distantes. Entonces, de traspasar esas brechas sociales con estos medios de comunicación, estas redes sociales más democráticas. Eh, yo creo que eso no hace todo, eh, porque como te dije, en Brasil tenemos excelentes datos sobre por lo menos una gran parte de las muertes causadas por la policía y sin embargo no vemos, digamos, estas grandes movilizaciones constantes en torno a la violencia policial. Entonces, como decía un ombudsman de la policía en el estado de São Paulo en un informe que escribió, o sea, solo la transparencia no es suficiente. Pero yo creo que sí hay que comenzar por ahí porque muchas personas pueden esconderse tras la pregunta de, bueno, son unos cuantos malos policías, esto no es algo sistemático, y sin esos datos efectivamente no podemos decir que es algo sistemático. Entonces yo creo que la pieza clave tiene que comenzar por ahí. Por donde sigue, la desigualdad en sí puede ser un obstáculo a que al saber esos datos realmente la sociedad se movilice. Hemos visto que ante la pandemia, al saber que está afectando a los sectores más vulnerables,
hemos visto que en muchos países no ha resultado en nada. Digamos en Estados Unidos, al saber que son los negros, los latinos, personas indígenas los más afectados, ha hecho como que la mayoría se quede como se quede Mm. como un poco en suspenso en no querer tomar medidas más fuertes para querer eh, erradicar la pandemia de una vez por todas. Y vemos que se reproduce la misma cuestión en muchos países de América Latina. Entonces, la transparencia de datos y la democratización de redes sociales no es todo, pero creo que sí es un comienzo importante, por lo menos para entender de qué estamos hablando, cuál es en sí la naturaleza de esta problemática. Y yo sí creo que tú lo diste un poco al comienzo de esta cuestión de movilización de jóvenes en todo el mundo. Yo creo que también ahí yo sí diría que hay un poco más esperanza al ver la movilización de personas jóvenes en todos estos países exigiendo un cambio. Entonces yo creo que armados con esa información eh, y con esos medios tecnológicos más democráticos, creo que eso quizás podría generar un poco del cambio que queremos ver.